Esa noche, mientras Isabela dormía en sus brazos, Ricardo recibió la llamada que destruiría todo. En 60 segundos perdió $200 millones. Lo que no sabía era que su traición tenía un precio, y alguien había decidido cobrarlo. El Pentágono de cristal en el distrito financiero se alzaba como un monumento al éxito, sus ventanas reflejando las luces de la ciudad que nunca duerme. En el piso 47, Ricardo Herrera ajustaba su corbata frente al espejo de su oficina privada. Esa sonrisa de satisfacción que solo conocen quienes han conquistado el mundo a los 42 años. «Todo está listo para mañana», murmuró mientras revisaba los documentos sobre su escritorio de ébano importado. La fusión con la corporación europea significaría duplicar su fortuna. $200 millones más en su cuenta personal. Suficiente para comprarle a Isabela ese apartamento en París que tanto había estado pidiendo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto que hizo que su corazón se acelerara como el de un adolescente enamorado. «Te espero. Tengo una sorpresa para ti. Y...» Ricardo cerró los ojos un momento, inhalando profundamente. 3 años llevaba con Isabela Delgado, y aún sentía esa electricidad cada vez que pensaba en ella. Era joven, hermosa, inteligente, todo lo que Elena ya no era, o tal vez todo lo que él había dejado de ver en Elena después de 15 años de matrimonio. La culpa era un visitante ocasional en su conciencia, pero siempre encontraba formas de justificarse. Elena estaba obsesionada con su carrera médica. Trabajaba turnos de 16 horas en el Hospital General Metropolitano. Llegaba a casa agotada, sin tiempo para él. ¿Cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación que no fuera sobre horarios, responsabilidades o facturas? Isabela, en cambio, lo escuchaba. Le daba esa atención que todo hombre exitoso creía merecer. Era arquitecta. Tenía sus propios proyectos, pero siempre encontraba tiempo para él. Para sus historias, sus triunfos, sus miedos. «Señor Herrera». La voz de su asistente llegó por el intercomunicador. Su esposa llamó. «Dice que llegará tarde del hospital. Una cirugía de emergencia». «Perfecto», Ricardo murmuró, aunque inmediatamente se corrigió. No era perfecto que Elena estuviera salvando vidas. Era solo conveniente. El apartamento de Isabela estaba a 20 minutos en su Bentley negro. Durante el trayecto, Ricardo revisó mentalmente los eventos de los próximos días. Mañana firmaría los contratos de fusión. En una semana, sería oficialmente uno de los hombres más ricos del país. Y tal vez, solo tal vez, sería el momento de tomar decisiones más permanentes sobre su vida personal. El edificio donde vivía Isabela era moderno, elegante. Un lugar donde Ricardo podía ser simplemente Ricardo, no el CEO, no el esposo modelo, no el hombre que cargaba el peso de 1000 responsabilidades. Cuando ella abrió la puerta, llevaba ese vestido azul que él había comprado en Milán. Su sonrisa era radiante, genuina. «¿Llegas temprano?», dijo Isabela, acercándose para besarlo. Sus labios sabían a vino tinto y promesas no cumplidas. «Elena tenía una cirugía», explicó Ricardo, quitándose la chaqueta. «¿Cuál era la sorpresa?». Isabela señaló hacia el balcón. Había preparado una cena íntima. Velas, su comida favorita, una botella de champán que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Pero lo que más lo conmovió fue el detalle pequeño. Había puesto música suave, la misma canción que sonaba la primera noche que se habían conocido en esa conferencia de arquitectura. «Por nosotros», brindó Isabela, sus ojos brillando con algo más que la luz de las velas. «Por nosotros», Ricardo repitió, aunque una pequeña voz en su cabeza preguntaba qué significaba exactamente ese «nosotros». La cena transcurrió como siempre. Conversaciones sobre proyectos, sueños, el futuro que construirían juntos. Isabela le habló de un diseño revolucionario en el que estaba trabajando, un complejo residencial que combinaría lujo con sostenibilidad ambiental. Ricardo compartió los detalles de la fusión, la emoción en su voz evidente. «Cuando todo esto se concrete», dijo Ricardo, tomando la mano de Isabela, «podremos hacer realidad todos nuestros planes. París, Nueva York, donde quieras». Isabela sonrió, pero había algo en su expresión que Ricardo no pudo descifrar completamente. Una sombra que cruzó brevemente por sus ojos antes de que la sonrisa la reemplazara. «¿Estás seguro de que es lo que quieres?», preguntó ella suavemente.
¿Estás seguro de que estás listo para cambios importantes? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces siento que estás dividido entre dos mundos, y no sé en cuál realmente quieres estar. Ricardo apretó su mano. Estoy aquí, contigo. Eso debería responder tu pregunta. Después de la cena, se movieron al dormitorio. La intimidad entre ellos era intensa, apasionada. Era esa conexión física que había perdido con Elena años atrás, reemplazada por rutina y obligación. Con Isabella, cada encuentro se sentía como redescubrimiento, como si fuera la primera vez. Mientras ella dormía a su lado, su cabeza sobre su pecho, su respiración suave y regular, Ricardo contempló el techo. Las luces de la ciudad se filtraban por las cortinas, creando patrones danzantes en las paredes. Se sentía en paz, completo de una manera que no había experimentado en años. Su teléfono, que había dejado en silencio sobre la mesa de noche, vibró suavemente. Probablemente Elena confirmando que llegaría aún más tarde, o tal vez Santiago con alguna actualización de último minuto sobre los contratos. Ricardo alcanzó el teléfono cuidadosamente, tratando de no despertar a Isabella. La pantalla mostraba un número desconocido, extraño. Muy pocas personas tenían su número personal, y menos aún lo llamarían a las 2 de la madrugada. «Diga», susurró, levantándose cuidadosamente de la cama y moviéndose hacia el balcón. «Señor Herrera, soy Marcus Webb del Banco Internacional Secure Vault. Lamento llamar a esta hora, pero hay una situación urgente que requiere su atención inmediata». El corazón de Ricardo se saltó un latido. Marcus Webb era el gerente principal de su banco, el hombre que manejaba sus cuentas más importantes. Una llamada de él a esta hora solo podía significar una cosa: problema. «¿Qué está pasando?», preguntó, completamente despierto ahora. «Señor, hay actividad inusual en sus cuentas principales, transferencias que no fueron autorizadas por usted. Estamos hablando de cantidades significativas». «¿Qué tan significativas?». Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. $200 millones, señor. Toda su liquidez disponible ha sido transferida a cuentas offshore que no reconocemos». El teléfono casi se le cayó de las manos. «¿Cómo es eso posible? Tengo todas las protecciones de seguridad». «Eso es lo que nos tiene perplejos, señor Herrera. Las transferencias fueron autorizadas con sus códigos de acceso personal, su firma digital y toda la documentación necesaria. Pero ocurrieron esta noche, mientras usted supuestamente dormía». Ricardo miró hacia el dormitorio donde Isabella aún dormía tranquilamente. El mundo comenzó a girar a su alrededor. «Marcus, necesito que congeles todas mis cuentas inmediatamente, y quiero una reunión de emergencia en 1 hora». «Ya están congeladas, señor. Pero me temo que es demasiado tarde. El dinero ya fue transferido a través de múltiples jurisdicciones. Será extremadamente difícil de rastrear». «¿Quién? ¿Quién podría haber hecho esto?». «Eso es lo que necesitamos determinar. Pero, señor Herrera, hay algo más que debe saber. Recibimos una llamada anónima hace 1 hora, poco después de que las transferencias se completaran. Una voz masculina dijo textualmente: «Dígale a Ricardo Herrera que las traiciones tienen precio, y que alguien siempre está observando». Ricardo sintió como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre él. Sus piernas temblaron. Se aferró a la barandilla del balcón para mantenerse de pie. «Estaré ahí en 30 minutos», logró decir antes de colgar. Regresó al dormitorio en silencio. Isabella no se había movido, su respiración aún suave y regular. Por un momento loco, Ricardo se preguntó si esto era una pesadilla, si despertaría y todo sería normal nuevamente. Pero la realidad era implacable. En una noche había perdido todo: su fortuna, su seguridad, su futuro. Y la referencia a las traiciones sugería que alguien sabía sobre Isabella. Alguien que había decidido castigarlo de la manera más devastadora posible. Mientras se vestía rápidamente, Ricardo no podía dejar de mirar a Isabella. ¿Era posible que ella estuviera involucrada? ¿O era simplemente el momento más trágico de coincidencias? Una cosa era cierta: la vida que había conocido había terminado esa noche. Y no tenía idea de quién era su enemigo o qué más planeaban hacerle. Salió del apartamento sin despertar a Isabella, dejándola durmiendo tranquila e inconsciente de que el hombre que amaba acababa de perder todo. El edificio del Banco Internacional Secure Vault parecía una fortaleza en la madrugada.
sus luces de seguridad creando sombras inquietantes en la entrada principal. Ricardo llegó en su Bentley, las manos aún temblando mientras entregaba las llaves al ballet nocturno. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, cada una más aterradora que la anterior. Marcus Webb lo esperaba en el lobby, su rostro grave reflejando la magnitud de la crisis. Era un hombre de 50 y tantos años, cabello canoso perfectamente peinado incluso a las 3 de la madrugada, y esa compostura británica que solo se quebraba en las situaciones más extraordinarias. Esta claramente era una de ellas. «Señor Herrera, gracias por venir tan rápidamente». Marcus extendió su mano, pero Ricardo notó la ligera vacilación en sus ojos. Era la mirada que se reservaba para los clientes que acababan de perder todo. «Quiero ver todo», Ricardo dijo sin preámbulos mientras caminaban hacia los elevadores privados. Cada transacción, cada documento, cada rastro digital, la sala de conferencias ejecutiva, estaba iluminada con esa luz blanca e implacable que hacía que todo pareciera más crudo, más real. Sobre la mesa de caoba había laptops abiertas, documentos impresos, y una serie de pantallas mostrando gráficos y números que representaban la ruina financiera más completa que Ricardo hubiera imaginado. Comenzó a las 11:47 p.m. Marcus señaló la primera pantalla. La primera transferencia fue de 50 millones a una cuenta en las Islas Caimán. Luego siguieron transferencias más pequeñas, pero en rápida sucesión, a bancos en Suiza, Singapur y Dubái. Ricardo estudió los números, su mente empresarial tratando de encontrar patrones, explicaciones lógicas. Estas son mis firmas digitales, mis códigos de acceso. ¿Cómo es posible? Eso es lo más desconcertante, respondió la doctora Catherine Mills, la especialista en ciberseguridad del banco que había sido llamada de emergencia. Era una mujer de 30 y tantos años, cabello rojo recogido en una cola de caballo, y esa intensidad que caracterizaba a los expertos en su campo. No hay evidencia de hackeo externo. Todos los accesos fueron hechos con credenciales legítimas, desde direcciones IP que están registradas a su nombre. ¿Qué direcciones IP? Su oficina, su casa y... Catherine pausó, consultando su tablet. Un apartamento en el distrito residencial Torre Azul. El corazón de Ricardo se detuvo. Torre Azul era donde vivía Isabella. Eso es imposible, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Yo estaba en ese apartamento toda la noche. Nadie tocó mi teléfono, nadie usó ninguna computadora. Marcus se intercambió una mirada significativa con Catherine. Señor Herrera, necesitamos preguntarle algo delicado. ¿Hay alguien más que tenga acceso a sus credenciales? ¿Alguien en quien confíe completamente? La pregunta flotó en el aire como una acusación no pronunciada. Ricardo pensó en Isabella, en cómo siempre estaba cerca cuando él revisaba correos importantes, en cómo había desarrollado la costumbre de trabajar en su laptop cuando él estaba en la ducha. Pequeños detalles que ahora adquirían un significado siniestro. No, respondió firmemente, aunque la duda ya había plantado sus raíces en su mente. Nadie tiene acceso a mis códigos. Entonces tenemos un problema más grande, Catherine continuó. Porque quien hizo esto no solo tenía sus credenciales, sino que conocía íntimamente sus patrones de transacción, sus cuentas secundarias, incluso sus protocolos de seguridad personalizados. Esta no fue una operación improvisada, fue meticulosamente planeada durante meses. El teléfono de Ricardo sonó abruptamente, sobresaltando a todos en la habitación. La pantalla mostraba Elena, Casa, su esposa. «¿Diga?», respondió tratando de sonar normal a pesar de que su mundo se desmoronaba. «Ricardo, ¿dónde estás?». La voz de Elena sonaba cansada pero preocupada. «Llegué a casa hace 1 hora y no estás aquí. Tu cama no ha sido usada». Una nueva ola de pánico lo invadió. Elena había llegado antes de lo esperado. Si había notado que él no había dormido en casa, comenzaría a hacer preguntas que él no estaba preparado para responder. «Tuve una emergencia en la oficina», mintió. «Problemas con la fusión europea. Estaré en casa en unas horas». «¿Estás bien? Suenas extraño». «Solo cansado. Vuelve a dormir». Cuando colgó, se dio cuenta de que Marcus y Catherine lo observaban con expresión comprensiva, pero profesional. En su mundo, los dramas personales eran secundarios a la crisis financiera. «Hay algo más que debes saber», Marcus continuó gravemente.
Hemos rastreado las cuentas de destino tanto como fue posible. El dinero no simplemente desapareció. Fue dividido y redistribuido de maneras muy específicas. ¿Qué quiere decir? 50 millones fueron donados anónimamente a organizaciones benéficas. 30 millones fueron depositados en fondos educativos para estudiantes de bajos recursos. Otros 20 millones aparecieron en cuentas de hospitales públicos que atienden pacientes sin seguro médico. Ricardo se sintió mareado. ¿Está diciendo que alguien robó mi dinero para dárselo a la caridad? Una parte, sí. Pero los restantes 100 millones fueron transferidos a cuentas privadas que no hemos podido identificar. Es como si quien hizo esto quisiera enviar un mensaje, tanto como obtener ganancias financieras. ¿Qué tipo de mensaje? Catherine se inclinó hacia adelante. El mensaje que llegó con la primera donación benéfica decía: de parte de alguien que finalmente aprendió el verdadero valor del dinero. Las donaciones a los hospitales venían con una nota: para quienes dedican sus vidas a salvar otras vidas. Y las becas educativas tenían adjunto: para que otros no tengan que elegir entre honestidad y supervivencia. Cada palabra era como una puñalada. Los mensajes eran demasiado específicos, demasiado personales. Alguien que conocía su vida íntimamente había orquestado esto. Necesito una lista completa de todas las personas que han tenido acceso físico a mis dispositivos en los últimos 6 meses, Ricardo dijo, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. Empleados, socios, familia, todos. Ya estamos preparando esa lista, Marcus aseguró. Pero, señor Herrera, hay una complicación adicional. Los medios han comenzado a reportar la historia. ¿Cómo es posible? Esto acaba de suceder. Marcus encendió una de las televisiones de la sala. En la pantalla, el rostro familiar de la periodista María Fernández de Canal 7 Noticias aparecía con la expresión seria que reservaba para las historias más importantes. Fuentes cercanas al Banco Internacional Secure Vault confirman que el magnate tecnológico Ricardo Herrera ha sido víctima del robo financiero más sofisticado en la historia del país. Los primeros reportes indican que más de 200 millones de dólares fueron transferidos sin autorización desde sus cuentas personales. Ricardo sintió como si estuviera viendo su propia ejecución pública. ¿Quién filtró esta información? No lo sabemos, Catherine respondió. Pero el comunicado de prensa llegó a todas las estaciones de noticias exactamente 1 hora después de que se completaran las transferencias. Quien hizo esto quería que fuera público. El teléfono de Ricardo comenzó a sonar incesantemente. Santiago, su socio, los miembros de la junta directiva, reporteros, su asistente personal. En cuestión de minutos, su teléfono se había convertido en un recordatorio constante de que su vida privada había dejado de existir. Señor Herrera, Marcus continuó gravemente, hay algo más que debe considerar. La fusión europea que iba a firmarse mañana, ¿qué pasa con ella? Los inversores europeos ya están retirándose. ¿Han visto las noticias? Una crisis financiera personal de esta magnitud los hace cuestionar su estabilidad como socio comercial. La realidad golpeó a Ricardo como un martillo. No solo había perdido su fortuna personal, sino que su imperio empresarial estaba colapsando en tiempo real. Todo por lo que había trabajado durante 20 años estaba desapareciendo en una sola noche. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Primera lección: las acciones tienen consecuencias. Segunda lección: los secretos tienen precio. Tercera lección: la justicia a veces viene de donde menos se espera. Esto es solo el comienzo. Un observador preocupado. Ricardo mostró el mensaje a Marcus y Catherine. Sus expresiones se volvieron aún más graves. Esto confirma que fue un ataque dirigido. Catherine analizó. Alguien con conocimiento íntimo de su vida personal y financiera planeó esto meticulosamente. No es un criminal común. Es alguien con acceso, recursos y motivación personal. Recomiendo contactar inmediatamente a las autoridades, Marcus añadió. La detective Amanda Cruz del Departamento de Crímenes Financieros tiene experiencia con casos complejos como este. Mientras Marcus hacía las llamadas necesarias, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos por primera vez desde que había comenzado la pesadilla. Su mente regresó inevitablemente a Isabela, durmiendo tranquilamente mientras su mundo se desmoronaba. ¿Era posible que la mujer de quien se había enamorado fuera capaz de semejante traición? Los recuerdos comenzaron a reorganizarse bajo esta nueva luz.
Isabella siempre hacía preguntas sobre sus negocios, pero él había interpretado su interés como apoyo amoroso. Ella conocía su rutina diaria mejor que nadie. Sabía cuándo trabajaba tarde, cuándo Elena estaría en el hospital. Había tenido oportunidades infinitas de acceder a sus dispositivos, pero entonces recordó su sonrisa esa noche, la genuina alegría en sus ojos cuando lo había recibido. ¿Era todo actuación? ¿O era víctima de sus propias sospechas paranoides? La detective Amanda Cruz llegó exactamente una hora después. Era una mujer de presencia imponente, cabello negro recogido en un moño profesional, y esos ojos analíticos que parecían catalogar cada detalle de una escena. Llevaba 20 años investigando crímenes financieros y había desarrollado un instinto infalible para detectar mentiras. «Señor Herrera», comenzó sin preámbulos después de revisar rápidamente los documentos, «esto no es un robo convencional. Es una operación de venganza. Alguien quería no solo tomar su dinero, sino destruir su reputación pública y su estabilidad emocional. ¿Tiene idea de quién podría tener motivos para hacerle esto?» Ricardo dudó. La pregunta que había estado evitando finalmente había llegado. «Detective, hay ciertas complicaciones personales en mi vida que podrían ser relevantes». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Tengo una relación extramatrimonial. La persona con quien estaba anoche tiene acceso limitado a mi información personal». La detective Cruz tomó notas meticulosamente. «Necesitaré el nombre y la dirección de esta persona. También necesitaré una cronología completa de su relación, quién más sabía de ella, y cualquier conflicto reciente». Mientras Ricardo proporcionaba los detalles dolorosos de su aventura con Isabella, se dio cuenta de que estaba potencialmente destruyendo no solo su matrimonio, sino también condenando a la mujer que amaba. Pero no tenía opción. La verdad eventualmente saldría a la luz. «Una pregunta más, señor Herrera». La detective Cruz lo miró directamente. «¿Su esposa sabía de esta relación?» «No, al menos no que yo sepa». «¿Está completamente seguro de eso?» La pregunta lo hizo pausar. Elena era inteligente, observadora. Como médica, estaba entrenada para notar detalles que otros pasarían por alto. Era posible que hubiera sabido todo el tiempo y simplemente había estado esperando el momento perfecto para actuar. «No estoy seguro de nada en este momento», admitió finalmente. Cuando la reunión terminó, eran las 6 de la mañana. Ricardo tenía que enfrentar el día más difícil de su vida. Explicar a su esposa por qué no había dormido en casa, lidiar con el colapso de su empresa y vivir con la sospecha de que alguien muy cercano a él había orquestado su ruina. Mientras conducía de regreso a casa, Ricardo recibió una llamada de Santiago, su socio en la corporación TechVision. «Ricardo, necesitamos hablar urgentemente. Los inversores están en pánico. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Y hay algo más, algo que descubrí anoche que necesitas saber inmediatamente». «¿Qué es?» «No por teléfono. Reúnete conmigo en la oficina en 1 hora. Y Ricardo, prepárate para más malas noticias». Mientras colgaba, Ricardo se dio cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba. La pérdida del dinero había sido solo la primera fase de un plan mucho más elaborado. Alguien había decidido destruirlo sistemáticamente, pieza por pieza, y todavía no había revelado todas sus cartas. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad, iluminando un mundo que parecía completamente diferente del que había conocido apenas unas horas antes. Ricardo Herrera, el magnate invencible, había descubierto que todo hombre tiene un precio, y alguien había decidido cobrarlo. La pregunta que lo atormentaba mientras se dirigía hacia más revelaciones devastadoras era simple. ¿Quién lo conocía lo suficientemente bien para destruirlo tan completamente? ¿Y qué más planeaban hacerle? Las respuestas llegarían pronto, y serían más impactantes de lo que jamás había imaginado. El edificio de la corporación TechVision nunca había parecido tan amenazante. Las ventanas de cristal que una vez reflejaban el éxito, ahora parecían los ojos de un depredador observando a Ricardo mientras subía las escaleras hacia su oficina en el piso 30. Cada paso resonaba como un funeral. Cada respiración le recordaba que su imperio estaba colapsando en tiempo real. Santiago Morales lo esperaba en la sala de juntas privada, pero no estaba solo. Había 3 personas más que Ricardo no esperaba ver. La abogada corporativa Lucía Herrera, ironía del destino que compartiera apellido con él. El auditor financiero interno Miguel Santos,
y una mujer que no reconocía, pero cuya presencia irradiaba autoridad profesional. «Ricardo, gracias por venir». Santiago se levantó, su expresión más seria de lo que Ricardo había visto en los 15 años de sociedad. «Necesitas sentarte para lo que vamos a decirte». «¿Quién es ella?». Ricardo señaló a la mujer desconocida, ignorando la sugerencia de sentarse. Su instinto de supervivencia empresarial se había activado completamente. «Soy la contadora forense Victoria Mendoza», la mujer respondió con voz firme. «Fui contratada por la junta directiva hace 3 meses para realizar una auditoría interna de rutina. Lo que descubrí no fue rutinario en absoluto». El corazón de Ricardo se aceleró. «¿Qué tipo de irregularidades?». Santiago intercambió miradas significativas con los demás antes de continuar. «Ricardo, durante los últimos 2 años, ha habido transferencias no autorizadas desde las cuentas corporativas. No grandes cantidades que activaran alarmas automáticas, sino pequeñas sumas que acumuladas llegan a casi 5 millones de dólares. Eso es imposible. Yo autorizo personalmente cualquier transferencia mayor a $100,000. Victoria Mendoza abrió su laptop, girándola para que Ricardo pudiera ver la pantalla. Estas transferencias fueron hechas con su firma digital, desde su computadora personal, fuera del horario laboral. La mayoría entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Ricardo estudió los registros, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las fechas coincidían perfectamente con las noches que había pasado en el apartamento de Isabela. Las horas exactas cuando él creía estar disfrutando de momentos íntimos con la mujer que amaba. «¿A dónde fue ese dinero?», preguntó con voz apenas audible. «A cuentas administradas por una empresa fantasma llamada Arquitectura del Futuro». Miguel Santos, el auditor, consultó sus documentos. «Una empresa registrada hace exactamente 2 años y 3 meses. ¿Sabe cuándo conoció a Isabela Delgado?». La respuesta golpeó a Ricardo como un martillo. 2 años y 3 meses atrás, en esa conferencia de arquitectura donde había creído encontrar el amor de su vida. «Hay más». Santiago continuó con voz pesada. «Victoria descubrió que Arquitectura del Futuro es propiedad de una sociedad anónima registrada en Panamá, y esa sociedad tiene como beneficiaria final a Isabela Delgado». Las lágrimas que Ricardo había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de pérdida financiera, sino de traición emocional. La mujer que había amado, que había planeado llevar a París, que había ocupado sus pensamientos durante 2 años, había estado robándole sistemáticamente desde el primer día que se conocieron. «¿Cómo es posible que no lo detectáramos antes?», logró preguntar. «Porque fue brillantemente ejecutado». Victoria admitió con respeto profesional involuntario. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas para no activar protocolos de seguridad, pero lo suficientemente frecuentes para acumular sumas significativas. Además, siempre se hacían desde su propia computadora y con sus credenciales, así que el sistema las clasificaba como legítimas. Lucía Herrera, la abogada, se inclinó hacia adelante. «Ricardo, hay implicaciones legales graves aquí. Técnicamente, estas transferencias aparecen como autorizadas por usted. Si esto se hace público, ya es público», Ricardo murmuró. «Los medios están reportando mi ruina financiera en este momento. Pero no saben sobre el robo corporativo», Santiago aclaró. «Todavía podemos manejar esto internamente si actuamos rápidamente». El teléfono de Ricardo vibró. Otro mensaje del número desconocido. «¿Ya descubriste que te robaba mientras creías que te amaba? Esto es solo el aperitivo. El plato principal viene después. Tu observador». Ricardo mostró el mensaje al grupo. Victoria Mendoza silbó bajito. «Quien está haciendo esto conoce cada movimiento de Isabela, y cada movimiento suyo. ¿O es Isabela misma?», Miguel Santos sugirió. «No». Ricardo negó con la cabeza, aunque su convicción sonaba hueca. «Los 200 millones de anoche fueron robados mientras ella dormía a mi lado. Vi su respiración, su paz. Nadie puede actuar tan perfectamente». «¿Está seguro de que estaba durmiendo?», Santiago preguntó suavemente. La pregunta resonó en el silencio de la sala. Ricardo repasó mentalmente la noche anterior. Había visto a Isabela dormir, pero ¿realmente había verificado que estuviera inconsciente? ¿O había visto lo que quería ver? «Necesito confrontarla». Ricardo se levantó abruptamente. «No», Lucía Herrera intervino firmemente.
Eso sería extremadamente imprudente desde el punto de vista legal. Si ella es culpable, confrontarla directamente podría destruir cualquier evidencia adicional que necesitemos. Entonces, ¿qué sugieren? Victoria cerró su laptop con decisión. Que trabajemos con la detective Cruz para establecer vigilancia discreta. Necesitamos más evidencia antes de hacer acusaciones que no podamos retirar. El teléfono de la oficina sonó estridentemente. Santiago atendió, su expresión cambiando dramáticamente mientras escuchaba. Era recepción. Colgó lentamente. Isabela Delgado está en el lobby. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre algo que vio en las noticias. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se fijaron en Ricardo, esperando su decisión. Era el momento de la verdad. ¿Enfrentaría a la mujer que posiblemente lo había traicionado o seguiría el consejo legal de mantenerse alejado? Dile que suba. Ricardo decidió, ignorando las expresiones alarmadas de sus asesores. Pero todos ustedes se quedan. Quiero testigos de esta conversación. Ricardo, esto es una terrible idea. Lucía protestó. Es mi vida la que está siendo destruida. Respondió con una autoridad que no había sentido en horas. Voy a mirar a los ojos de la mujer que amo y voy a saber la verdad. 5 minutos después, Isabela entró a la sala de juntas. Llevaba jeans y una blusa blanca, el cabello ligeramente despeinado, como si hubiera corrido para llegar ahí. Sus ojos estaban rojos de llorar, y cuando vio a Ricardo, corrió hacia él. «Ricardo, gracias a Dios que estás bien», se lanzó a sus brazos, pero él permaneció rígido. «Vi las noticias esta mañana. Decían que habías perdido todo tu dinero. No podía creer». Se detuvo abruptamente cuando notó a las otras personas en la sala, todas observándola con expresiones que iban desde la sospecha hasta la franca hostilidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dando un paso atrás. «Eso es exactamente lo que queremos saber», Santiago respondió con voz fría. Isabel la miró confundida entre las caras desconocidas hasta que sus ojos regresaron a Ricardo. «¿Ricardo? ¿Por qué todos me miran como si fuera una criminal?» «Cuéntame sobre arquitectura del futuro», Ricardo dijo simplemente. El cambio en la expresión de Isabela fue instantáneo y revelador. El color drenó de su rostro. Sus ojos se agrandaron con shock genuino, y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «¿Cómo sabes ese nombre?», susurró. «Porque durante 2 años, $5 millones de mi empresa fueron transferidos a esa cuenta. Una cuenta que resulta ser tuya». Isabela se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Ricardo, yo puedo explicar». «Entonces explica». Su voz era peligrosamente calmada. «Arquitectura del Futuro es mi empresa consultora. La creé cuando nos conocimos porque quería ser independiente financieramente. No quería que pensaras que estaba contigo por tu dinero». «¿Y el dinero que llegaba a esa cuenta?» Isabela cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Venía de trabajos de consultoría que hacía para empresas que conocí a través de ti. Pensé que si me recomendabas indirectamente, podría construir mi propio negocio». Victoria Mendoza consultó su tablet. «Señorita Delgado, nuestros registros muestran que el dinero venía directamente de las cuentas de TechVision, no de empresas externas». «Eso es imposible», Isabela protestó, pero su voz carecía de convicción. «¿Tienes acceso a mis códigos de seguridad?», Ricardo preguntó directamente. «No, bueno, no oficialmente», Isabela tartamudeó. «Pero a veces, cuando trabajabas en tu laptop mientras yo cocinaba, podía ver cuando escribías las contraseñas. Pensé que tal vez, si necesitaba hacer una transferencia rápida para un proyecto urgente». «¿Entonces admites que robaste dinero de mi empresa?». «No era robo». Isabela se levantó desesperadamente. «Iba a devolvértelo todo cuando mi empresa fuera exitosa. Era como un préstamo sin intereses. Nunca pensé que te darías cuenta de cantidades tan pequeñas». El silencio que siguió fue devastador. Ricardo la miró con una mezcla de amor y traición que le partía el corazón. «¿Y anoche? ¿Los 200 millones de mis cuentas personales? Yo no tuve nada que ver con eso». Isabela gritó, su desesperación evidente. «Ricardo, tienes que creerme. Desperté esta mañana y tú no estabas. Vi las noticias y pensé que algo terrible te había pasado». Miguel Santos se inclinó hacia adelante.
Las transferencias de anoche se hicieron desde la dirección IP de su apartamento. Mi apartamento tiene wifi abierto. Isabela respondió rápidamente. Cualquiera en el edificio podría haber usado mi conexión. Era técnicamente posible, pero sonaba desesperadamente conveniente. Ricardo estudió el rostro de la mujer que había amado, buscando señales de mentira o sinceridad. Lo que vio era una mezcla compleja de culpa, miedo, y algo que podría haber sido amor genuino. Isabela, dijo suavemente, ¿hay algo más que no me hayas dicho? ¿Algún secreto que pueda explicar lo que está pasando? Isabela dudó, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las caras presentes. Hay algo más, pero no puede ser relacionado con esto. Dime, hace 6 meses alguien me contactó, una mujer. Dijo que sabía sobre nuestra relación y que podía arruinar tu matrimonio si yo no le pagaba. Un shock eléctrico recorrió la sala. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Quién era? No me dio su nombre real, pero tenía una voz culta, educada. Hablaba como médico, usaba terminología que solo escuché cuando mi madre estaba enferma. Ricardo sintió como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre él. Una mujer con conocimiento médico que sabía sobre su aventura. Una persona que había estado observando, planeando, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Le pagaste? $50,000 hasta ahora, Isabela admitió con vergüenza. Por eso necesitaba más dinero de tu empresa, no solo para mi negocio, sino para mantenerla callada. Santiago se levantó abruptamente. Ricardo, necesitamos llamar a la detective Cruz inmediatamente. Pero antes de que pudiera alcanzar el teléfono, la puerta de la sala se abrió. La recepcionista entró con expresión nerviosa. Señor Herrera, disculpe la interrupción, pero hay una señora Elena Herrera en recepción. Dice que es su esposa y que necesita hablar con usted inmediatamente. También dice que ya sabe todo sobre la señorita Delgado. El mundo de Ricardo se detuvo completamente. Elena estaba ahí. Su esposa médica, la única persona en su vida con conocimiento profesional de la medicina, acababa de llegar a su oficina sabiendo sobre Isabela. ¿Cuánto tiempo lleva esperando?, Ricardo preguntó con voz ahogada. Acaba de llegar, señor, pero parecía muy tranquila. Dijo que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Isabela comenzó a llorar silenciosamente, comprendiendo finalmente la magnitud de la situación. Victoria Mendoza ya estaba marcando el número de la detective Cruz. Santiago se paseaba nerviosamente por la habitación, pero Ricardo solo podía pensar en una cosa. Su esposa, la mujer que había compartido su vida durante 15 años, había orquestado la destrucción más sistemática y devastadora que él pudiera imaginar. Y ahora venía a completar su obra. Dile que suba, Ricardo dijo finalmente, su voz extrañamente calmada. Es hora de que todos nos enfrentemos a la verdad, porque en unos minutos iba a descubrir exactamente cuánto había subestimado a la mujer con quien había estado casado durante 15 años, y las revelaciones que vendría serían más impactantes que todo lo que había vivido hasta ahora. La venganza perfecta estaba a punto de revelarse completamente. Los pasos de Elena Herrera por el corredor resonaban con la precisión de un metrónomo, cada sonido calculado para crear máxima tensión. Ricardo reconocía ese caminar después de 15 años de matrimonio. Era el mismo ritmo que usaba cuando se dirigía a una cirugía compleja, controlado pero letal. La diferencia era que esta vez, él era el paciente en la mesa de operaciones. Cuando Elena entró a la sala de juntas, el contraste con Isabela no podría haber sido más dramático. Mientras Isabela parecía destrozada y vulnerable, Elena irradiaba una calma profesional que helaba la sangre. Llevaba su bata médica blanca sobre un vestido negro elegante, el cabello recogido en un moño perfecto que no mostraba señales de la cirugía nocturna que supuestamente había realizado. Sus ojos, esos ojos marrones que una vez Ricardo había considerado cálidos, ahora brillaban con una frialdad analítica. «Buenas tardes a todos», Elena saludó cortésmente, como si estuviera entrando a una reunión médica rutinaria. Su mirada se posó brevemente en cada persona presente antes de detenerse en Isabela. «Señorita Delgado, finalmente nos conocemos formalmente». Isabela se encogió visiblemente bajo esa mirada, pero Elena ya había dirigido su atención hacia Ricardo. «Querido esposo, pareces terrible. ¿Has dormido algo en las últimas 24 horas?» La pregunta aparentemente inocente era un recordatorio sutil
de que Elena sabía exactamente dónde había pasado Ricardo la noche. Santiago, Victoria, Miguel y Lucía observaban la escena con fascinación morbosa, como espectadores de un accidente automovilístico a cámara lenta. «Elena, ¿qué haces aquí?», Ricardo logró preguntar, aunque su voz sonaba extraña incluso para él. «Vengo a ayudar, por supuesto». Elena se sentó elegantemente en la silla del extremo de la mesa, como si fuera la presidenta de una junta directiva. Después de todo, cuando el patrimonio familiar está bajo ataque, es responsabilidad de la esposa proteger los intereses comunes. Sacó un maletín de cuero negro de su bolso, colocándolo cuidadosamente sobre la mesa. «Pero primero, creo que la señorita Delgado y yo deberíamos aclarar algunos malentendidos sobre nuestras conversaciones telefónicas previas». Isabela palideció completamente. «¿Eras tú? ¿Tú eras la mujer que me chantajeaba?». Elena sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa quirúrgica que usaba antes de hacer una incisión profunda. «Chantaje es una palabra muy fea, querida. Yo prefiero llamarlo terapia de realidad. Te ayudé a entender las consecuencias de tus acciones». «Elena, ¿qué está pasando aquí?». Ricardo se levantó, sintiendo que perdía el control de una situación que nunca había entendido completamente. «Lo que está pasando, Ricardo, es que durante 2 años he observado cómo destruías sistemáticamente nuestra familia por una aventura con una mujer que te estaba robando». Elena abrió su maletín, revelando carpetas organizadas meticulosamente. «Y decidí que era hora de enseñarte el verdadero costo de tus decisiones». Victoria Mendoza se inclinó hacia adelante, su instinto profesional activado. «Señora Herrera, ¿está admitiendo responsabilidad en las transferencias financieras no autorizadas?». «Estoy admitiendo responsabilidad en abrir los ojos de mi esposo». Elena corrigió con precisión legal. «Todo lo que hice fue completamente legal, aunque reconozco que fue creativamente ejecutado». Santiago no pudo contenerse más. «Elena, Ricardo perdió $200 millones anoche. ¿Cómo puede eso ser legal?». Elena sacó la primera carpeta, abriéndola para mostrar documentos oficiales. «Porque Ricardo firmó una autorización de poder financiero completa a mi favor hace 3 años, cuando tuvo aquel accidente de esquí y estuvo inconsciente durante 2 días. ¿Lo recuerdas, querido? Te preocupaba que si algo te pasaba, yo no pudiera acceder a las cuentas para mantener nuestro estilo de vida». El recuerdo golpeó a Ricardo como un martillo. Había firmado esos documentos en el hospital, groggy por los analgésicos, pensando que era una medida de protección temporal. Nunca los había revocado. Técnicamente, Elena continuó con la precisión de un bisturí. Toda transferencia que hice anoche estaba completamente autorizada bajo ese poder. Los códigos de acceso que usé fueron obtenidos legalmente, observando a mi esposo durante meses cuando creía que yo estaba durmiendo. Isabela comenzó a temblar. «Pero el dinero que me pagué, eso fue chantaje real». «¿De verdad?». Elena arcó una ceja. «¿Tienes grabaciones de nuestras conversaciones donde yo exigí dinero? ¿Tienes evidencia escrita de amenazas específicas?». Isabela abrió y cerró la boca, buscando palabras que no llegaban. Elena había sido demasiado inteligente para dejar evidencia directa. «Lo que tengo», Elena continuó, «son registros de transferencias voluntarias que la señorita Delgado hizo a una cuenta benéfica que yo administro. Donaciones que, casualmente, coincidían con nuestras conversaciones sobre responsabilidad moral». Ricardo se dejó caer en su silla, finalmente comprendiendo la magnificia de la trampa en la que había caído. Su esposa no solo había orquestado su ruina financiera, sino que había construido una defensa legal impenetrable alrededor de cada una de sus acciones. «Elena, ¿por qué?», preguntó con voz quebrada. «Si sabías sobre Isabela desde hace tanto tiempo, ¿por qué no simplemente pediste el divorcio?». Por primera vez, Elena mostró una emoción real. Su máscara profesional se agrietó ligeramente, revelando años de dolor acumulado. «Porque el divorcio te habría dado lo que querías». Su voz se volvió más suave, más humana. «Te habría liberado para estar con ella sin consecuencias reales. Habrías perdido la mitad de tu dinero, pero habrías mantenido tu empresa, tu reputación, tu nueva vida feliz». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. «Pero yo no quería liberarte, Ricardo. Quería que entendieras lo que se siente ser traicionado por la persona en quien más confías.
Quería que experimentaras la humillación de descubrir que alguien cercano te había estado mintiendo durante años. Como Isabela me mentía a mí, Ricardo murmuró, comenzando a entender. Exactamente. Elena se giró hacia Isabela. Aunque debo admitir que ella fue más efectiva de lo que anticipé. 5 millones en 2 años. Eso requiere talento real. Isabela finalmente encontró su voz. Yo iba a devolver ese dinero. Era solo temporal. Por supuesto que lo era. Elena respondió con sarcasmo quirúrgico. Igual que la aventura de Ricardo era solo temporal. Igual que sus promesas de llevarte a París eran solo temporales. Todos somos víctimas de circunstancias temporales, ¿verdad? Lucía Herrera, la abogada, había estado tomando notas frenéticamente. Señora Herrera, incluso si las transferencias eran técnicamente legales, el uso de poder para venganza personal podría ser impugnado en corte. Podría ser. Elena asintió. Pero tendría que probarse intención maliciosa. Y todo lo que hice puede justificarse como protección del patrimonio familiar contra amenazas externas. Sacó otra carpeta, esta más gruesa que la primera. Durante 2 años, documenté meticulosamente cada mentira que Ricardo me dijo, cada noche que fingió trabajar tarde, cada regalo que compró para la señorita Delgado con dinero familiar. También documenté cada transferencia no autorizada que ella hizo de las cuentas corporativas. Extendió fotografías sobre la mesa. Ricardo reconoció imágenes de él con Isabela en restaurantes, hoteles, viajes de negocios, que habían sido puramente románticos. ¿Nos estabas siguiendo? Ricardo preguntó horrorizado. Te estaba estudiando. Elena corrigió. Como estudiaría cualquier síntoma preocupante en un paciente. Y lo que descubrí fue una infección que amenazaba con destruir todo el organismo familiar. Miguel Santos, que había permanecido callado, finalmente habló. Señora Herrera, ¿dónde está el dinero ahora? Los 200 millones que se transfirieron anoche. Elena sonrió, y esta vez había genuino humor en su expresión. Esa es la parte realmente hermosa del plan. El dinero no desapareció, solo cambió de propósito. Abrió su laptop, mostrando una serie de cuentas bancarias. 100 millones fueron donados anónimamente a hospitales públicos, clínicas de caridad y programas de investigación médica. Dinero que salvará miles de vidas en lugar de financiar aventuras extramatrimoniales. ¿Y los otros 100 millones? Están en un fideicomiso especial que establecí. Elena explicó con orgullo profesional. Un fideicomiso que solo puede ser accedido si Ricardo y yo permanecemos casados durante los próximos 10 años. Si se presenta una solicitud de divorcio por cualquiera de las partes, el dinero también va a caridad. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo comprendió finalmente la magnificia diabólica del plan de su esposa. No solo lo había arruinado financieramente, sino que había creado una prisión matrimonial de la cual no podía escapar sin perder todo. Elena, susurró. Esto es brillante, completó Victoria Mendoza con admiración profesional involuntaria. Twisted, pero absolutamente brillante desde el punto de vista estratégico. Isabela se levantó bruscamente, lágrimas corriendo por su rostro. No puedo estar aquí. Esto es demasiado. Siéntate. Elena ordenó con voz que habría detenido una hemorragia. No has escuchado la mejor parte. Isabela se dejó caer nuevamente en su silla, temblando. Elena sacó un sobre final de su maletín. Verás, Isabela, durante nuestras conversaciones telefónicas, grabé cada palabra que dijiste. Admisiones de robo, planes para manipular a Ricardo, incluso comentarios despectivos sobre mí como esa vieja doctora aburrida. ¿Eso es legal?, preguntó Santiago. En este estado, solo una parte necesita consentir para grabar una conversación telefónica. Lucía confirmó con admiración legal involuntaria. Elena continuó implacablemente. Esas grabaciones, junto con la evidencia del robo corporativo, darían lugar a cargos criminales contra la señorita Delgado. A menos, por supuesto, que ella coopere completamente con mis términos. ¿Qué términos?, Isabela preguntó con voz apenas audible. Simples, Elena explicó como si estuviera recetando medicina. Terminas toda comunicación con Ricardo inmediatamente. Devuelves cada centavo que robaste de TechVision, con intereses. Te mudas a otra ciudad, preferencialmente a otro país, y firmas un acuerdo de confidencialidad que te prohíbe hablar públicamente sobre cualquier aspecto de esta situación. ¿Y si no acepto?,
Entonces envío las grabaciones y la evidencia financiera a la fiscalía, a los medios de comunicación y a cada firma de arquitectura importante del país. Elena respondió con la misma frialdad que usaría para describir un procedimiento quirúrgico. Tu carrera profesional terminará antes de que realmente comience. Ricardo observaba este intercambio con horror y fascinación. La mujer con quien había estado casado durante 15 años había revelado un lado de sí misma que nunca había sospechado que existía. Era brillante, implacable y terrifyingly efectiva. Elena. Esto ha ido demasiado lejos, logró decir. Isabela hizo cosas equivocadas, pero no merece que destruyas su vida completamente. Elena se giró hacia él con una mirada que podría haber congelado sangre. ¿Ella no merece que destruya su vida? ¿Cómo yo no merecía que ustedes dos destruyeran la mía? Nosotros no... ¿No qué, Ricardo? ¿No planearon un futuro juntos mientras yo trabajaba turnos de 16 horas para salvar vidas? ¿No gastaron dinero familiar en regalos románticos mientras yo comía sola cada noche? ¿No hicieron planes para París mientras yo me preguntaba por qué mi esposo había dejado de amarme? La emoción real finalmente estalló en la voz de Elena, revelando el dolor profundo que había alimentado toda su venganza. Elena, Ricardo comenzó, pero ella lo cortó con un gesto. Tu turno de hablar llegará, dijo, recuperando su compostura profesional. Pero primero, la señorita Delgado necesita tomar una decisión. ¿Aceptas mis términos? ¿O prefieres enfrentar las consecuencias legales y profesionales de tus acciones? Isabela miró desesperadamente a Ricardo, buscando salvación que él no podía ofrecer. Luego miró a los otros profesionales en la habitación, pero todos evitaron su mirada. Finalmente, regresó su atención a Elena. Si acepto, ¿realmente terminará todo esto? Para ti sí, Elena confirmó. Tendrás una segunda oportunidad de construir una vida honesta en otra parte. Eso es más generoso de lo que muchas esposas ofrecerían. Isabela cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando los abrió, había resignación en su mirada. Acepto, susurró. Elena asintió con satisfacción profesional. Excelente. Lucía preparará los documentos esta tarde. Espero que estés fuera de la ciudad al final de la semana. Se giró hacia Ricardo, y su expresión cambió completamente. Ya no era la médica fría y calculadora. Era la esposa traicionada con años de dolor acumulado. Ahora, querido esposo, hablemos de tu futuro. La tensión en la sala de juntas era tan densa que parecía dificultar la respiración. Todos los presentes habían observado la demolición sistemática de Isabela, pero ahora Elena dirigía su atención láser hacia su esposo. Ricardo, el magnate que había controlado imperios empresariales, se sentía como un escolar esperando castigo del director. Santiago, Victoria, Miguel, Lucía. Elena se dirigió a cada uno por su nombre. Agradezco su tiempo, pero lo que viene ahora es una conversación matrimonial privada. Les solicito que nos concedan unos minutos. Elena, creo que sería prudente que al menos la abogada permanezca. Ricardo intentó mantener algo de control. No, Elena respondió con firmeza quirúrgica. Durante 15 años, otras personas han estado presentes en nuestro matrimonio sin invitación. Isabela, tu trabajo, tus socios, tus ambiciones. Ahora hablaremos solo nosotros dos, como debimos haberlo hecho años atrás. Los profesionales recogieron sus documentos silenciosamente. Antes de salir, Santiago se acercó a Ricardo. ¿Estás seguro de esto? Ricardo miró a su esposa, que esperaba pacientemente con esa calma médica que había perfeccionado durante décadas de crisis hospitalarias. Sí, es hora de enfrentar lo que he evitado durante demasiado tiempo. Cuando la puerta se cerró, dejándolos solos, Elena se movió hacia la ventana que daba vista a la ciudad. La luz del atardecer creaba halos dorados alrededor de su figura, recordando a Ricardo de los primeros días de su matrimonio, cuando pensaba que ella era la mujer más hermosa del mundo. ¿Sabes cuándo comenzó realmente mi plan? Elena preguntó sin girarse. Imagino que hace 2 años, cuando conocí a Isabela. No. Elena se giró, y en sus ojos había una tristeza profunda que Ricardo no había visto en años. Comenzó hace 5 años, en nuestro 10º aniversario. ¿Lo recuerdas? Ricardo frunció el ceño, buscando en su memoria. Fuimos a ese restaurante francés que te gustaba. Íbamos a ir, Elena corrigió.
Pero 3 horas antes, cancelaste porque Santiago había programado una reunión urgente con inversores japoneses. Me dijiste que era una oportunidad que no podíamos perder. El recuerdo regresó lentamente, trayendo consigo una punzada de culpa. Elena, esa reunión era realmente importante. Más importante que nuestro matrimonio, aparentemente. Elena se sentó frente a él, sus manos perfectamente dobladas sobre la mesa. Esa noche me senté sola en ese restaurante durante 2 horas, esperándote. El mesero me preguntó 3 veces si quería ordenar, y yo seguía diciendo, mi esposo llegará pronto. Ricardo sintió un nudo formándose en su garganta. Elena, yo no sabía. Cuando finalmente llegaste a casa a las 2 de la madrugada, no te disculpaste. Ni siquiera mencionaste nuestro aniversario. Solo dijiste que la reunión había sido exitosa y te fuiste a dormir. Elena continuó con voz controlada. Esa noche decidí que si nuestro matrimonio iba a ser solo una transacción comercial para ti, entonces yo necesitaba proteger mis intereses como cualquier socio inteligente lo haría. ¿Proteger tus intereses? Comencé a estudiar nuestras finanzas, nuestros activos, nuestros contratos prenupciales. Elena explicó. Como médica, estoy entrenada para diagnosticar problemas antes de que se vuelvan fatales. Y nuestro matrimonio estaba enfermo, Ricardo. Había tumores de negligencia, infecciones de mentiras, metástasis de indiferencia. La analogía médica era precisa y devastadora. Ricardo se dio cuenta de que Elena había estado observando, diagnosticando y planeando durante años mientras él creía que simplemente estaba ocupada con su carrera. ¿Por qué no me dijiste cómo te sentías? ¿Lo intenté? Elena arqueó una ceja. ¿Recuerdas las cenas familiares que sugerí? ¿Las vacaciones que planifiqué? ¿Las conversaciones que traté de iniciar sobre nuestro futuro? Cada vez tenías algo más importante que hacer. Ricardo cerró los ojos, recordando docenas de ocasiones cuando había priorizado trabajo sobre matrimonio, ambición sobre amor, éxito sobre su esposa. Cuando conociste a Isabela, Elena continuó, al principio pensé que era solo otra distracción temporal. Pero cuando comenzaste a cambiar tu rutina, cuando empezaste a mentir sobre dónde estabas, cuando comenzaste a sonreír de maneras que no habías sonreído conmigo en años, supe que esta era diferente. Elena, Déjame terminar. Elena levantó una mano. Durante 6 meses, esperé que terminaras la aventura por tu cuenta, que recordaras los votos que hicimos, la vida que habíamos construido, pero en lugar de eso, te enamoraste más profundamente de ella cada día. Se levantó y caminó hacia una fotografía en la pared, una imagen de su boda 15 años atrás. Ambos lucían jóvenes, esperanzados, completamente enamorados. ¿Sabes qué fue lo más doloroso?, preguntó, tocando el marco de la fotografía. No fue que tuvieras una aventura, los matrimonios sobreviven aventuras, fue que encontraste felicidad con ella que no habías buscado conmigo en años. Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos físicos. Elena, si me hubieras dicho, ¿qué habrías hecho? Elena se giró hacia él. Habrías terminado con Isabela inmediatamente. O habrías buscado formas de tener ambas vidas. Ricardo no pudo responder porque conocía la verdad. Probablemente habría tratado de mantener ambas relaciones, convenciéndose de que podía hacer felices a ambas mujeres. Entonces comencé mi propia investigación. Elena continuó. Descubrí sobre arquitectura del futuro. Vi los regalos que le comprabas. Seguí el dinero que desaparecía de nuestras cuentas familiares. Y me di cuenta de que no solo estabas traicionando nuestro matrimonio, sino que estabas permitiendo que ella traicionara tu confianza también. ¿Cómo supiste sobre el robo corporativo? Porque soy tu esposa. Elena respondió simplemente. Conozco tus hábitos, tus contraseñas, tus patrones. Cuando dinero comenzó a desaparecer de TechVision en las mismas noches que pasabas con Isabela, no fue difícil conectar los puntos. Elena regresó a la mesa, sacando una última carpeta de su maletín. Esto es lo que realmente quería mostrarte. Dentro había fotografías médicas, radiografías, análisis de sangre, reportes de especialistas. Ricardo las estudió, confundido. ¿Qué es esto? Mis resultados médicos de los últimos 2 años. Elena explicó con voz suave. El estrés de tu aventura, de vivir con mentiras constantes, de planear esta confrontación. Me enfermé físicamente. Presión arterial alta, úlceras,
insomnio crónico. Ricardo miró las imágenes con horror creciente. Elena, no sabía. Por supuesto que no sabías. Elena respondió sin amargura, solo con tristeza. Estabas demasiado ocupado siendo feliz con otra persona para notar que tu esposa se estaba muriendo lentamente de desamor. Las lágrimas que Ricardo había contenido durante horas finalmente comenzaron a caer. Elena, lo siento tanto. No quiero tus disculpas, Elena respondió firmemente. Las disculpas son para errores accidentales. Tu aventura con Isabela fue una serie de decisiones conscientes durante 2 años. Entonces, ¿qué quieres? Elena se sentó nuevamente, sus ojos encontrando los de él directamente. Quiero que entiendas completamente lo que has perdido. Quiero que valores lo que tomaste por hecho. Y quiero que demuestres que eres capaz de cambiar realmente, no solo de prometer cambio. ¿Qué significa eso específicamente? Significa que los próximos 10 años de tu vida serán diferentes, Elena explicó. El fideicomiso que establecí con el dinero restante tiene condiciones muy específicas. No solo debemos permanecer casados, sino que debemos asistir a terapia matrimonial semanal. Debemos tomar vacaciones juntos al menos 3 veces al año. Debes estar en casa para cenar conmigo al menos 4 noches por semana. Estás creando un matrimonio por contrato, Ricardo observó. Estoy creando estructura donde antes solo había negligencia. Elena corrigió. Si después de 10 años de esfuerzo real aún quieres el divorcio, lo tendré. Pero al menos sabremos que intentamos reparar lo que se rompió. Ricardo procesó las implicaciones. ¿Y si no acepto estas condiciones? Entonces pierdes el dinero del fideicomiso, enfrento demandas por las transferencias no autorizadas, y tu reputación queda permanentemente dañada. Elena respondió pragmáticamente. Pero también pierdes cualquier posibilidad de reparar el daño que hiciste a la única persona que realmente te amó incondicionalmente durante 15 años. El silencio que siguió fue profundo y reflexivo. Ricardo contempló a la mujer sentada frente a él, brillante, herida, implacable, pero aún ofreciendo una oportunidad de redención. Elena, dijo finalmente, ¿hay alguna parte de ti que aún me ama? ¿O esto es solo venganza sofisticada? Por primera vez en la conversación, Elena sonrió genuinamente. Ricardo, si no te amara, simplemente habría tomado la mitad de tus activos en un divorcio. Esa noche, mientras Isabela dormía en sus brazos, Ricardo recibió la llamada que destruiría todo. En 60 segundos perdió $200 millones. Lo que no sabía era que su traición tenía un precio, y alguien había decidido cobrarlo. El Pentágono de cristal en el distrito financiero se alzaba como un monumento al éxito, sus ventanas reflejando las luces de la ciudad que nunca duerme. En el piso 47, Ricardo Herrera ajustaba su corbata frente al espejo de su oficina privada. Esa sonrisa de satisfacción que solo conocen quienes han conquistado el mundo a los 42 años. Todo está listo para mañana, murmuró mientras revisaba los documentos sobre su escritorio de ébano importado. La fusión con la corporación europea significaría duplicar su fortuna. $200 millones más en su cuenta personal. Suficiente para comprarle a Isabela ese apartamento en París que tanto había estado pidiendo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto que hizo que su corazón se acelerara como el de un adolescente enamorado. Te espero. Tengo una sorpresa para ti. Y... Ricardo cerró los ojos un momento, inhalando profundamente. 3 años llevaba con Isabela Delgado, y aún sentía esa electricidad cada vez que pensaba en ella. Era joven, hermosa, inteligente, todo lo que Elena ya no era, o tal vez todo lo que él había dejado de ver en Elena después de 15 años de matrimonio. La culpa era un visitante ocasional en su conciencia, pero siempre encontraba formas de justificarse. Elena estaba obsesionada con su carrera médica. Trabajaba turnos de 16 horas en el Hospital General Metropolitano. Llegaba a casa agotada, sin tiempo para él. ¿Cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación que no fuera sobre horarios, responsabilidades o facturas? Isabela, en cambio, lo escuchaba. Le daba esa atención que todo hombre exitoso creía merecer. Era arquitecta, tenía sus propios proyectos, pero siempre encontraba tiempo para él, para sus historias, sus triunfos, sus miedos. Señor Herrera. La voz de su asistente llegó por el intercomunicador. Su esposa llamó.
Dice que llegará tarde del hospital. Una cirugía de emergencia. Perfecto, Ricardo murmuró, aunque inmediatamente se corrigió. No era perfecto que Elena estuviera salvando vidas. Era solo conveniente. El apartamento de Isabela estaba a 20 minutos en su Bentley negro. Durante el trayecto, Ricardo revisó mentalmente los eventos de los próximos días. Mañana firmaría los contratos de fusión. En una semana, sería oficialmente uno de los hombres más ricos del país. Y tal vez, solo tal vez, sería el momento de tomar decisiones más permanentes sobre su vida personal. El edificio donde vivía Isabela era moderno, elegante. Un lugar donde Ricardo podía ser simplemente Ricardo, no el CEO, no el esposo modelo, no el hombre que cargaba el peso de 1000 responsabilidades. Cuando ella abrió la puerta, llevaba ese vestido azul que él había comprado en Milán. Su sonrisa era radiante, genuina. «¿Llegas temprano?», dijo Isabela, acercándose para besarlo. Sus labios sabían a vino tinto y promesas no cumplidas. «Elena tenía una cirugía», explicó Ricardo, quitándose la chaqueta. ¿Cuál era la sorpresa? Isabela señaló hacia el balcón. Había preparado una cena íntima. Velas, su comida favorita, una botella de champán que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Pero lo que más lo conmovió fue el detalle pequeño. Había puesto música suave, la misma canción que sonaba la primera noche que se habían conocido en esa conferencia de arquitectura. «Por nosotros», brindó Isabela, sus ojos brillando con algo más que la luz de las velas. «Por nosotros», Ricardo repitió, aunque una pequeña voz en su cabeza preguntaba qué significaba exactamente ese «nosotros». La cena transcurrió como siempre. Conversaciones sobre proyectos, sueños, el futuro que construirían juntos. Isabela le habló de un diseño revolucionario en el que estaba trabajando, un complejo residencial que combinaría lujo con sostenibilidad ambiental. Ricardo compartió los detalles de la fusión, la emoción en su voz evidente. «Cuando todo esto se concrete», dijo Ricardo, tomando la mano de Isabela, «podremos hacer realidad todos nuestros planes. París, Nueva York, donde quieras». Isabela sonrió, pero había algo en su expresión que Ricardo no pudo descifrar completamente. Una sombra que cruzó brevemente por sus ojos antes de que la sonrisa la reemplazara. «¿Estás seguro de que es lo que quieres?», preguntó ella suavemente. «¿Estás seguro de que estás listo para cambios importantes?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas?». «Porque a veces siento que estás dividido entre dos mundos, y no sé en cuál realmente quieres estar». Ricardo apretó su mano. «Estoy aquí, contigo. Eso debería responder tu pregunta». Después de la cena, se movieron al dormitorio. La intimidad entre ellos era intensa, apasionada. Era esa conexión física que había perdido con Elena años atrás, reemplazada por rutina y obligación. Con Isabela, cada encuentro se sentía como redescubrimiento, como si fuera la primera vez. Mientras ella dormía a su lado, su cabeza sobre su pecho, su respiración suave y regular, Ricardo contempló el techo. Las luces de la ciudad se filtraban por las cortinas, creando patrones danzantes en las paredes. Se sentía en paz, completo de una manera que no había experimentado en años. Su teléfono, que había dejado en silencio sobre la mesa de noche, vibró suavemente. Probablemente Elena confirmando que llegaría aún más tarde, o tal vez Santiago con alguna actualización de último minuto sobre los contratos. Ricardo alcanzó el teléfono cuidadosamente, tratando de no despertar a Isabela. La pantalla mostraba un número desconocido, extraño. Muy pocas personas tenían su número personal, y menos aún lo llamarían a las 2 de la madrugada. «Diga», susurró, levantándose cuidadosamente de la cama y moviéndose hacia el balcón. «Señor Herrera, soy Marcus Webb del Banco Internacional Secure Vault. Lamento llamar a esta hora, pero hay una situación urgente que requiere su atención inmediata». El corazón de Ricardo se saltó un latido. Marcus Webb era el gerente principal de su banco, el hombre que manejaba sus cuentas más importantes. Una llamada de él a esta hora solo podía significar una cosa: problema. «¿Qué está pasando?», preguntó, completamente despierto ahora. «Señor, hay actividad inusual en sus cuentas principales, transferencias que no fueron autorizadas por usted. Estamos hablando de cantidades significativas». «¿Qué tan significativas?». Ricardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies.
$200 millones, señor. Toda su liquidez disponible ha sido transferida a cuentas offshore que no reconocemos. El teléfono casi se le cayó de las manos. ¿Cómo es eso posible? Tengo todas las protecciones de seguridad. Eso es lo que nos tiene perplejos, señor Herrera. Las transferencias fueron autorizadas con sus códigos de acceso personal, su firma digital y toda la documentación necesaria. Pero ocurrieron esta noche, mientras usted supuestamente dormía. Ricardo miró hacia el dormitorio donde Isabela aún dormía tranquilamente. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Marcus, necesito que congeles todas mis cuentas inmediatamente, y quiero una reunión de emergencia en 1 hora. Ya están congeladas, señor, pero me temo que es demasiado tarde. El dinero ya fue transferido a través de múltiples jurisdicciones. Será extremadamente difícil de rastrear. ¿Quién? ¿Quién podría haber hecho esto? Eso es lo que necesitamos determinar. Pero, señor Herrera, hay algo más que debe saber. Recibimos una llamada anónima hace 1 hora, poco después de que las transferencias se completaran. Una voz masculina dijo textualmente: «Dígale a Ricardo Herrera que las traiciones tienen precio, y que alguien siempre está observando». Ricardo sintió como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre él. Sus piernas temblaron. Se aferró a la barandilla del balcón para mantenerse de pie. «Estaré ahí en 30 minutos», logró decir antes de colgar. Regresó al dormitorio en silencio. Isabela no se había movido, su respiración aún suave y regular. Por un momento loco, Ricardo se preguntó si esto era una pesadilla, si despertaría y todo sería normal nuevamente. Pero la realidad era implacable. En una noche había perdido todo: su fortuna, su seguridad, su futuro. Y la referencia a las traiciones sugería que alguien sabía sobre Isabela. Alguien que había decidido castigarlo de la manera más devastadora posible. Mientras se vestía rápidamente, Ricardo no podía dejar de mirar a Isabela. ¿Era posible que ella estuviera involucrada? ¿O era simplemente el momento más trágico de coincidencias? Una cosa era cierta: la vida que había conocido había terminado esa noche. Y no tenía idea de quién era su enemigo o qué más planeaban hacerle. Salió del apartamento sin despertar a Isabela, dejándola durmiendo tranquila e inconsciente de que el hombre que amaba acababa de perder todo. El edificio del Banco Internacional Secure Vault parecía una fortaleza en la madrugada, sus luces de seguridad creando sombras inquietantes en la entrada principal. Ricardo llegó en su Bentley, las manos aún temblando mientras entregaba las llaves al ballet nocturno. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, cada una más aterradora que la anterior. Marcus Webb lo esperaba en el lobby, su rostro grave reflejando la magnitud de la crisis. Era un hombre de 50 y tantos años, cabello canoso perfectamente peinado incluso a las 3 de la madrugada, y esa compostura británica que solo se quebraba en las situaciones más extraordinarias. Esta claramente era una de ellas. «Señor Herrera, gracias por venir tan rápidamente». Marcus extendió su mano, pero Ricardo notó la ligera vacilación en sus ojos. Era la mirada que se reservaba para los clientes que acababan de perder todo. «Quiero ver todo», Ricardo dijo sin preámbulos mientras caminaban hacia los elevadores privados. Cada transacción, cada documento, cada rastro digital, la sala de conferencias ejecutiva, estaba iluminada con esa luz blanca e implacable que hacía que todo pareciera más crudo, más real. Sobre la mesa de caoba había laptops abiertas, documentos impresos, y una serie de pantallas mostrando gráficos y números que representaban la ruina financiera más completa que Ricardo hubiera imaginado. Comenzó a las 11:47 p.m. Marcus señaló la primera pantalla. La primera transferencia fue de 50 millones a una cuenta en las Islas Caimán. Luego siguieron transferencias más pequeñas, pero en rápida sucesión, a bancos en Suiza, Singapur y Dubái. Ricardo estudió los números, su mente empresarial tratando de encontrar patrones, explicaciones lógicas. «Estas son mis firmas digitales, mis códigos de acceso». «¿Cómo es posible?» «Eso es lo más desconcertante», respondió la doctora Catherine Mills, la especialista en ciberseguridad del banco que había sido llamada de emergencia. Era una mujer de 30 y tantos años, cabello rojo recogido en una cola de caballo, y esa intensidad que caracterizaba a los expertos en su campo. «No hay evidencia de hackeo externo. Todos los accesos fueron hechos con credenciales legítimas,
desde direcciones IP que están registradas a su nombre. ¿Qué direcciones IP? Su oficina, su casa y... Catherine pausó, consultando su tablet. Un apartamento en el distrito residencial Torre Azul. El corazón de Ricardo se detuvo. Torre Azul era donde vivía Isabella. Eso es imposible, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Yo estaba en ese apartamento toda la noche. Nadie tocó mi teléfono, nadie usó ninguna computadora. Marcus se intercambió una mirada significativa con Catherine. Señor Herrera, necesitamos preguntarle algo delicado. ¿Hay alguien más que tenga acceso a sus credenciales? ¿Alguien en quien confíe completamente? La pregunta flotó en el aire como una acusación no pronunciada. Ricardo pensó en Isabella, en cómo siempre estaba cerca cuando él revisaba correos importantes, en cómo había desarrollado la costumbre de trabajar en su laptop cuando él estaba en la ducha. Pequeños detalles que ahora adquirían un significado siniestro. No, respondió firmemente, aunque la duda ya había plantado sus raíces en su mente. Nadie tiene acceso a mis códigos. Entonces tenemos un problema más grande, Catherine continuó. Porque quien hizo esto no solo tenía sus credenciales, sino que conocía íntimamente sus patrones de transacción, sus cuentas secundarias, incluso sus protocolos de seguridad personalizados. Esta no fue una operación improvisada. Fue meticulosamente planeada durante meses. El teléfono de Ricardo sonó abruptamente, sobresaltando a todos en la habitación. La pantalla mostraba Elena, casa, su esposa. ¿Diga? Respondió tratando de sonar normal a pesar de que su mundo se desmoronaba. Ricardo, ¿dónde estás? La voz de Elena sonaba cansada pero preocupada. Llegué a casa hace 1 hora y no estás aquí. Tu cama no ha sido usada. Una nueva ola de pánico lo invadió. Elena había llegado antes de lo esperado. Si había notado que él no había dormido en casa, comenzaría a hacer preguntas que él no estaba preparado para responder. Tuve una emergencia en la oficina, mintió. Problemas con la fusión europea. Estaré en casa en unas horas. ¿Estás bien? Suenas extraño. Solo cansado. Vuelve a dormir. Cuando colgó, se dio cuenta de que Marcus y Catherine lo observaban con expresión comprensiva, pero profesional. En su mundo, los dramas personales eran secundarios a la crisis financiera. Hay algo más que debes saber, Marcus continuó gravemente. Hemos rastreado las cuentas de destino tanto como fue posible. El dinero no simplemente desapareció, fue dividido y redistribuido de maneras muy específicas. ¿Qué quiere decir? 50 millones fueron donados anónimamente a organizaciones benéficas. 30 millones fueron depositados en fondos educativos para estudiantes de bajos recursos. Otros 20 millones aparecieron en cuentas de hospitales públicos que atienden pacientes sin seguro médico. Ricardo se sintió mareado. ¿Está diciendo que alguien robó mi dinero para dárselo a la caridad? Una parte, sí. Pero los restantes 100 millones fueron transferidos a cuentas privadas que no hemos podido identificar. Es como si quien hizo esto quisiera enviar un mensaje, tanto como obtener ganancias financieras. ¿Qué tipo de mensaje? Catherine se inclinó hacia adelante. El mensaje que llegó con la primera donación benéfica decía, de parte de alguien que finalmente aprendió el verdadero valor del dinero. Las donaciones a los hospitales venían con una nota, para quienes dedican sus vidas a salvar otras vidas, y las becas educativas tenían adjunto, para que otros no tengan que elegir entre honestidad y supervivencia. Cada palabra era como una puñalada. Los mensajes eran demasiado específicos, demasiado personales. Alguien que conocía su vida íntimamente había orquestado esto. Necesito una lista completa de todas las personas que han tenido acceso físico a mis dispositivos en los últimos 6 meses, Ricardo dijo, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. Empleados, socios, familia, todos. Ya estamos preparando esa lista, Marcus aseguró. Pero, señor Herrera, hay una complicación adicional. Los medios han comenzado a reportar la historia. ¿Cómo es posible? Esto acaba de suceder. Marcus encendió una de las televisiones de la sala. En la pantalla, el rostro familiar de la periodista María Fernández de Canal 7 Noticias aparecía con la expresión seria que reservaba para las historias más importantes. Fuentes cercanas al Banco Internacional Secure Vault confirman que el magnate tecnológico Ricardo Herrera ha sido víctima del robo financiero más sofisticado en la historia del país. Los primeros reportes,
indican que más de 200 millones de dólares fueron transferidos sin autorización desde sus cuentas personales. Ricardo sintió como si estuviera viendo su propia ejecución pública. ¿Quién filtró esta información? No lo sabemos, Catherine respondió. Pero el comunicado de prensa llegó a todas las estaciones de noticias, exactamente una hora después de que se completaran las transferencias. Quien hizo esto quería que fuera público. El teléfono de Ricardo comenzó a sonar incesantemente. Santiago, su socio, los miembros de la junta directiva, reporteros, su asistente personal. En cuestión de minutos, su teléfono se había convertido en un recordatorio constante de que su vida privada había dejado de existir. Señor Herrera, Marcus continuó gravemente, hay algo más que debe considerar. La fusión europea que iba a firmarse mañana, ¿qué pasa con ella? Los inversores europeos ya están retirándose. ¿Han visto las noticias? Una crisis financiera personal de esta magnitud los hace cuestionar su estabilidad como socio comercial. La realidad golpeó a Ricardo como un martillo. No solo había perdido su fortuna personal, sino que su imperio empresarial estaba colapsando en tiempo real. Todo por lo que había trabajado durante 20 años estaba desapareciendo en una sola noche. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Primera lección: las acciones tienen consecuencias. Segunda lección: los secretos tienen precio. Tercera lección: la justicia a veces viene de donde menos se espera. Esto es solo el comienzo. Un observador preocupado. Ricardo mostró el mensaje a Marcus y Catherine. Sus expresiones se volvieron aún más graves. Esto confirma que fue un ataque dirigido. Catherine analizó. Alguien con conocimiento íntimo de su vida personal y financiera planeó esto meticulosamente. No es un criminal común. Es alguien con acceso, recursos y motivación personal. Recomiendo contactar inmediatamente a las autoridades, Marcus añadió. La detective Amanda Cruz del Departamento de Crímenes Financieros tiene experiencia con casos complejos como este. Mientras Marcus hacía las llamadas necesarias, Ricardo se quedó solo con sus pensamientos por primera vez desde que había comenzado la pesadilla. Su mente regresó inevitablemente a Isabela, durmiendo tranquilamente mientras su mundo se desmoronaba. ¿Era posible que la mujer de quien se había enamorado fuera capaz de semejante traición? Los recuerdos comenzaron a reorganizarse bajo esta nueva luz. Isabela siempre hacía preguntas sobre sus negocios, pero él había interpretado su interés como apoyo amoroso. Ella conocía su rutina diaria mejor que nadie. Sabía cuándo trabajaba tarde, cuándo Elena estaría en el hospital. Había tenido oportunidades infinitas de acceder a sus dispositivos, pero entonces recordó su sonrisa esa noche, la genuina alegría en sus ojos cuando lo había recibido. ¿Era todo actuación? ¿O era víctima de sus propias sospechas paranoides? La detective Amanda Cruz llegó exactamente una hora después. Era una mujer de presencia imponente, cabello negro recogido en un moño profesional, y esos ojos analíticos que parecían catalogar cada detalle de una escena. Llevaba 20 años investigando crímenes financieros y había desarrollado un instinto infalible para detectar mentiras. Señor Herrera, comenzó sin preámbulos después de revisar rápidamente los documentos. Esto no es un robo convencional, es una operación de venganza. Alguien quería no solo tomar su dinero, sino destruir su reputación pública y su estabilidad emocional. ¿Tiene idea de quién podría tener motivos para hacerle esto? Ricardo dudó. La pregunta que había estado evitando finalmente había llegado. Detective, hay ciertas complicaciones personales en mi vida que podrían ser relevantes. ¿Qué tipo de complicaciones? Tengo una relación extramatrimonial. La persona con quien estaba anoche tiene acceso limitado a mi información personal. La detective Cruz tomó notas meticulosamente. Necesitaré el nombre y la dirección de esta persona. También necesitaré una cronología completa de su relación, quién más sabía de ella, y cualquier conflicto reciente. Mientras Ricardo proporcionaba los detalles dolorosos de su aventura con Isabela, se dio cuenta de que estaba potencialmente destruyendo no solo su matrimonio, sino también condenando a la mujer que amaba. Pero no tenía opción. La verdad eventualmente saldría a la luz. Una pregunta más, señor Herrera. La detective Cruz lo miró directamente. ¿Su esposa sabía de esta relación? No, al menos no que yo sepa. ¿Está completamente seguro de eso?
La pregunta lo hizo pausar. Elena era inteligente, observadora. Como médica, estaba entrenada para notar detalles que otros pasarían por alto. Era posible que hubiera sabido todo el tiempo y simplemente había estado esperando el momento perfecto para actuar. No estoy seguro de nada en este momento, admitió finalmente. Cuando la reunión terminó, eran las 6 de la mañana. Ricardo tenía que enfrentar el día más difícil de su vida. Explicar a su esposa por qué no había dormido en casa, lidiar con el colapso de su empresa y vivir con la sospecha de que alguien muy cercano a él había orquestado su ruina. Mientras conducía de regreso a casa, Ricardo recibió una llamada de Santiago, su socio en la corporación TechVision. Ricardo, necesitamos hablar urgentemente. Los inversores están en pánico. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Y hay algo más, algo que descubrí anoche que necesitas saber inmediatamente. ¿Qué es? No por teléfono. Reúnete conmigo en la oficina en 1 hora. Y Ricardo, prepárate para más malas noticias. Mientras colgaba, Ricardo se dio cuenta de que la pesadilla apenas comenzaba. La pérdida del dinero había sido solo la primera fase de un plan mucho más elaborado. Alguien había decidido destruirlo sistemáticamente, pieza por pieza, y todavía no había revelado todas sus cartas. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad, iluminando un mundo que parecía completamente diferente del que había conocido apenas unas horas antes. Ricardo Herrera, el magnate invencible, había descubierto que todo hombre tiene un precio, y alguien había decidido cobrarlo. La pregunta que lo atormentaba mientras se dirigía hacia más revelaciones devastadoras era simple. ¿Quién lo conocía lo suficientemente bien para destruirlo tan completamente? ¿Y qué más planeaban hacerle? Las respuestas llegarían pronto, y serían más impactantes de lo que jamás había imaginado. El edificio de la corporación TechVision nunca había parecido tan amenazante. Las ventanas de cristal que una vez reflejaban el éxito, ahora parecían los ojos de un depredador observando a Ricardo mientras subía las escaleras hacia su oficina en el piso 30. Cada paso resonaba como un funeral. Cada respiración le recordaba que su imperio estaba colapsando en tiempo real. Santiago Morales lo esperaba en la sala de juntas privada, pero no estaba solo. Había 3 personas más que Ricardo no esperaba ver. La abogada corporativa Lucía Herrera, ironía del destino que compartiera apellido con él, el auditor financiero interno Miguel Santos, y una mujer que no reconocía, pero cuya presencia irradiaba autoridad profesional. «Ricardo, gracias por venir». Santiago se levantó, su expresión más seria de lo que Ricardo había visto en los 15 años de sociedad. «Necesitas sentarte para lo que vamos a decirte». «¿Quién es ella?». Ricardo señaló a la mujer desconocida, ignorando la sugerencia de sentarse. Su instinto de supervivencia empresarial se había activado completamente. «Soy la contadora forense Victoria Mendoza», la mujer respondió con voz firme. «Fui contratada por la junta directiva hace 3 meses para realizar una auditoría interna de rutina. Lo que descubrí no fue rutinario en absoluto». El corazón de Ricardo se aceleró. «¿Qué tipo de irregularidades?». Santiago intercambió miradas significativas con los demás antes de continuar. «Ricardo, durante los últimos 2 años, ha habido transferencias no autorizadas desde las cuentas corporativas. No grandes cantidades que activaran alarmas automáticas, sino pequeñas sumas que acumuladas llegan a casi $5 millones. Eso es imposible. Yo autorizo personalmente cualquier transferencia mayor a $100,000. Victoria Mendoza abrió su laptop, girándola para que Ricardo pudiera ver la pantalla. Estas transferencias fueron hechas con su firma digital, desde su computadora personal, fuera del horario laboral. La mayoría entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Ricardo estudió los registros, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las fechas coincidían perfectamente con las noches que había pasado en el apartamento de Isabela. Las horas exactas cuando él creía estar disfrutando de momentos íntimos con la mujer que amaba. «¿A dónde fue ese dinero?», preguntó con voz apenas audible. «A cuentas administradas por una empresa fantasma llamada Arquitectura del Futuro». Miguel Santos, el auditor, consultó sus documentos. «Una empresa registrada hace exactamente 2 años y 3 meses. ¿Sabe cuándo conoció a Isabela Delgado?». La respuesta golpeó a Ricardo como un martillo. 2 años y 3 meses atrás, en esa conferencia de arquitectura donde había creído encontrar el amor de su vida. «Hay más». Santiago continuó con voz pesada.
Victoria descubrió que Arquitectura del Futuro es propiedad de una sociedad anónima registrada en Panamá, y esa sociedad tiene como beneficiaria final a Isabela Delgado. Las lágrimas que Ricardo había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de pérdida financiera, sino de traición emocional. La mujer que había amado, que había planeado llevar a París, que había ocupado sus pensamientos durante 2 años, había estado robándole sistemáticamente desde el primer día que se conocieron. ¿Cómo es posible que no lo detectáramos antes?